entramos en el capítulo número 10, versos del 36 al 43. Ahí voy a estar exponiendo la palabra del Señor. Yo creo que todos estaríamos de acuerdo, ¿no? Hasta cierto punto quizás, de que predicar el Evangelio no es solo una ordenanza, sino más bien es un deber o debe formar parte de nuestras vidas como creyentes. Saber que en el Evangelio se encuentra el mensaje de salvación que las personas necesitan, solamente por eso es beneficioso, pero a la vez urge de cumplir dicho mandato. Pero algunas veces o muchas veces nosotros no sabemos qué vamos a decirle a la persona que vemos con necesidad espiritual. Pensamos quizás que debido, ¿no?, a la situación deprimente que él o ella tiene, que Dios no le puede salvar porque su pecado, espiritualmente hablando, lo tiene tan abrazado que es difícil, ¿no?, que Dios pueda obrar en él o en ella. Por ejemplo, imaginémonos que hay una persona que es homosexual. Muchos no le predican a los homosexuales porque piensan que son insalvables, o a una lesbiana. Sin embargo, cuenta la historia que un predicador, pastor, comenzó a predicar en una iglesia una serie de sermones expresamente para un hombre ateo que estaba en su congregación. Pasado un tiempo, este pastor vio cómo el ateo se convirtió y pasó al frente a dar gracias a Dios. Pero le llamó la atención al pastor cómo este hombre daba gracias a Dios, con qué pasión amaba al Señor Jesucristo. A lo que el pastor le pregunta: ¿te puedo hacer una pregunta? Él dice: sí, dígamela, pastor. ¿Qué ocurrió en ti? Porque la mayoría de los sermones que yo predicaba siempre estaban precedidos por una oración expresamente a ti, porque eres un ateo bien acaudalado, no tienes necesidad económica, vives bien, todos en la comunidad te ven como un hombre próspero. ¿Qué te hizo amar a Jesús y testificar al frente de ese amor por Jesús? Él dijo esto unos domingos atrás, cuando iba saliendo de la iglesia. Una anciana pobre, su ropa no estaba muy adecuada, se veía la pobreza en la forma que vestía. Por poco se cae bajando algunos escalones y yo me detuve y la sostuve. Y lo único que ella me preguntó fue: ¿amas a Jesús con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente? A lo que yo le dije que no, pero esa pregunta ancló en mi corazón. Y tiempo después me di cuenta que yo nunca amaba al que más amor me da. No fueron sus bienes, sino fue la ayuda a una mujer que yo nunca pensé que sus palabras iban a ser espadas en mi corazón. Era pobre, yo soy rico. Era anciana, yo soy joven. Ella se estaba cayendo, yo todavía me sostengo con mis dos pies. Pero ella me preguntó algo que nunca nadie me había preguntado. En eso consiste la belleza de la predicación del Evangelio. Mi pregunta inicial es a ti: ¿amas a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente? Porque hoy vamos a ver que Dios no hace acepción de personas, y debido a que no hace acepción de personas, debemos predicar el Evangelio, porque a cualquiera le puede salir una viejita anciana, pobre, al encuentro, y Dios puede usar a él o a ella para darte salvación y vida eterna. Pero, ¿en qué consiste la belleza del Evangelio? Hemos visto a lo largo de todos estos 10 capítulos cómo Dios se fue moviendo en la comunidad de creyentes.
Pero llegamos a dos personas totalmente diferentes. Cornelio, un gentil, pagano, y Pedro, un judío devoto, pero discípulo del Señor. Dos polos opuestos. Recordemos que el domingo pasado Pedro llega a casa de Cornelio y le dice a los gentiles que lo estaban esperando: ustedes saben cuán abominable es para mí estar acá en casa de un gentil. La belleza del evangelio se encuentra en la recapitulación del evangelio. Para el apóstol Pedro era muy importante, demasiado importante, el momento en el que él estaba. Él llega, recordemos que Pedro en verdad comprendió que Dios no hacía acepción de personas. Estaba reunido con personas que nunca pensó, en su mente judía, recordemos esto, que iba a estar reunido con ellos. Así que Pedro, después de haber comprendido en verdad que Dios no hace acepción de personas, Hechos 10:34, Pedro comenzó a recapitular el mensaje del evangelio. Y esto es muy importante que usted lo comprenda, porque si usted no es capaz de comprender esto, difícilmente puede entender lo que viene. El verso 34 dice: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Después que Pedro rompe los estereotipos, en verdad comprendo, repito, porque esto es muy importante, esta es la médula espinal del sermón de hoy. Él dice lo siguiente: Dios no hace acepción de personas. Y comienza con la recapitulación del evangelio a esas personas que eran gentiles y paganos, obvio para los judíos. Miren cómo comienza el verso 36. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, y cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes, marque haciendo bienes, y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Trae eso, porque Dios estaba con él. Esa es la razón por la cual él sanaba a los oprimidos por el diablo, y es la razón por la cual él hacía bienes. Y nosotros somos testigos de esas cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole de un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, subraye, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros, que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Los apóstoles fueron testigos ¿de qué? De la vida, de la obra, de la muerte, pero también de la resurrección y de la ascensión al cielo. Por lo tanto, Pedro predicó el evangelio a esta compañía de gentiles, devotos. ¿Y qué es lo que nosotros podemos encontrar acá? La belleza del mensaje. Si te pones a analizar, Pedro no quiso desaprovechar la gran oportunidad que tenía. Recordemos que Dios le reveló a Cornelio y le dijo: ve por Pedro, él te va a decir lo que tú necesitas. Todo parece indicar que en el mensaje del evangelio, en esa recapitulación histórica que nosotros hacemos, parece ser que es la puerta que Dios abre. Y yo quise solamente coger hoy estos versículos para el domingo que viene presentarte una doctrina maravillosa: la venida del Espíritu Santo. La segunda manifestación del Espíritu Santo en Hechos 10, la primera fue en Hechos 2, quizás muchos no estaban acá. La segunda es en Hechos 10, pero no quise traerte junto porque quise detenerme solamente en las riquezas del mensaje que Pedro les entregó a los gentiles, que el evangelio es la declaración que todos necesitamos escuchar, porque en ella encontramos a nuestro Salvador personal,
de manera que mediante ese mensaje de salvación que tú y yo necesitamos, también encontramos la exhortación instantánea y desafío que nos hace el mismo Dios que se revela a nosotros en voluntad, en corazón y en la vida. Por lo tanto, cuando Pedro recapitula el Evangelio, él trata con algo eficientemente poderoso. El Cristo que vivió, que Dios lo ungió con su Espíritu Santo y con poder. El Cristo que murió, a quien mataron y lo colgaron de un madero, pero él apunta al Cristo que vive. A este resucitó Dios al tercer día y lo mostró en público, venciendo la muerte con poder, pero al Cristo que puede salvar del pecado ahora. Aquí radica la belleza del Evangelio. El Cristo que vivió, el Cristo que vive, el Cristo que murió, pero el Cristo que es la única persona en este mundo que nos puede perdonar de todos los pecados. Así que Pedro les dijo algo que debían comprender. Nosotros somos testigos ¿de qué? De su vida, de su muerte y de su actual estado. Pero hay más de lo que yo soy testigo, diría Pedro. Él es la única persona que puede perdonar pecados. Y de esas cosas somos testigos. Así que Pedro usó un método muy orientador para esta comunidad de gentiles. Él dice, anduvo haciendo bien. Y me llamó la atención esa frase, anduvo haciendo bien. Recordemos que a Jesús se le cargó encima los fariseos y lo cuestionaron, ¿no? Porque era un revoltoso o un revolucionario. Y la razón por la cual él fue a la cruz fue porque fue condenado a morir por no someterse a la ley y blasfemar el nombre de Jehová de los ejércitos. Pero es evidente que aunque Jesucristo no estuvo en Cesarea, donde está Pedro ahorita, pero les dice a su audiencia, ustedes saben que él hizo bien. Y los bienes que él hizo, o el bien que él hizo, consiste en dos cosas. Sanaba a los oprimidos por el diablo. Y es lo que está aconteciendo hoy acá. De manera que Pedro, aún así, no espera que el bien sea hecho por ninguna organización, ni por ninguna religión, ni por ningún estado. Ese bien que Pedro declara en el verso que leímos, tampoco está sentado sobre los que otros hacen o entienden por el bien, sino haciendo el trabajo en la vida del Señor Jesucristo por medio de un ministerio personal e individual. Mi pregunta es, ¿estamos siguiendo los pasos de Jesús mientras hacemos el bien? En su vida hay un motivo impulsor, un generoso sacrificio propio, porque para ti y para mí se dificulta mucho sanar a los oprimidos por el diablo. De hecho, si nosotros miramos nuestra vida espiritual, en muchas ocasiones adolece de este principio, y no así en la vida del Señor Jesucristo. Por eso él afirma que Jesús de Nazaret fue ungido por Dios con el Espíritu Santo, y eso se dijo años atrás por medio del profeta Isaías 61:1. Miren lo que el profeta Isaías dijo: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. No sobre Isaías, porque eso apunta a Jesucristo. Porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, y a publicar a los cautivos y a los presos apertura de cárcel. Estas palabras que dijo el profeta Isaías sobre Jesús, estas mismas, Jesucristo las leyó en una de las sinagogas de Nazaret, dando cumplimiento a su ministerio. Lucas capítulo 4, versos del 17 al 21. Miren lo que Lucas nos cuenta, el mismo que escribió el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Y él dice lo siguiente, leyendo:
El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio a un ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Lo que hace cientos de años Isaías habló, hoy se está cumpliendo. Y en esto consiste todo el bien que él hacía. Lucas nos dice que hubo un día en el que él mismo dijo que la escritura se había cumplido. Él vino a sanar a los quebrantados, a poner en libertad a los oprimidos. ¿Pero por medio de qué? De la predicación del evangelio. Y tú y yo, para darle vida, para dar libertad, para sanar, para libertar, para dar vista a los ciegos espirituales, nosotros necesitamos de la proclamación del evangelio. Por eso es que Pedro le dice a la comunidad reunida en casa de Cornelio que Jesucristo anduvo haciendo el bien. ¿Saben por qué? Porque sanó a muchas personas que nunca le agradecieron. Sanó 10 leprosos. Solamente uno vino y le agradeció al Señor Jesucristo. Y a veces usted y yo nos resentimos porque no nos agradecen o porque no nos aplauden lo que hacemos. Y aquí tenemos al dador de la vida sin pecado, porque tú y yo sí tenemos múltiples pecados. Pero él sanó a 10 leprosos que estaban excluidos de toda sociedad. Solamente uno vino y le agradeció. Y él le pregunta: ¿y los otros 9? ¿Se fueron? ¿Y tú pretendes que te agradezcan todo lo que tú haces? Te tengo una buena noticia. Si a Jesús 9 no le agradecieron, posiblemente a ti y a mí los 10 nunca nos agradezcan. Así que llévate esta porción para tu casa. A Jesús 9, a mí, a ti los 10. Porque en esa condición nos dejó el pecado, haciendo el bien de un lugar a otro, prácticamente, no teóricamente, no solamente enseñando, sino también sanando, asistiendo con simpatía las necesidades espirituales del pueblo. Él sabía que el mundo había venido. Él había venido a un mundo caído, lleno de ansiedad, a un mundo con insatisfacción, con necesidad espiritual, a un mundo que estaba sufriendo. Él no vino a un imperio, él no vino tampoco a un lugar desprovisto de males y de pecados. Él sabía a dónde había venido, sanando a todos los oprimidos por el diablo, que no podían ser libertados. ¿Saben quién fue uno que fue libertado por el diablo? Quien les habla. Como pastor, claro, yo era hijo unigénito del diablo. Espero que tú, si eres cristiano, lo entiendas. Y espero que no te resientas con eso. Porque así es como Dios nos ve. Antes de venir a Cristo, somos hijos del diablo. Somos esclavos del diablo. Si no, Dios no dijera: al que el Hijo hace libre, en verdad es libre. Bueno, ¿libre de qué? ¿Del SRI? No. Del pecado que nos condena continuamente. Y yo soy un testigo de esa liberación. De manera que también podemos encontrar la belleza del evangelio, número 2, cuando obedecemos el mandato de predicar. Miren, una de las cuestiones más difíciles que pudiésemos nosotros vivir como creyentes es obedecer el mandato de hacer discípulos. No se ve muchas iglesias involucradas para cumplir este mandato. Anoche, mientras los hermanos estaban acá ensayando, compartiendo, yo salí con mi esposa y vi a un grupo de personas de noche cantando Jesús te ama. Y sí, yo no estoy en contra de esto, repito, yo no estoy en contra de esto. Tampoco estoy en contra de los tratados. Pero de la misma forma que Jesucristo sabía que el mundo había venido, tú y yo tenemos la necesidad de saber dónde es que estamos. Nosotros tenemos en nuestro ministerio
una familia que fue misionera en Turquía. Ellos no podían hacer lo que yo vi anoche. Ellos no podían pararse a predicar en cualquier lugar, tampoco en un parque. Ellos tenían que predicar el evangelio por medio de retratos y figuras. Así ellos tenían que predicar el evangelio. Yo creo que para nosotros es importante saber dónde es que estamos. Y aquí es donde se detiene la iglesia. Aquí es donde el pastor comienza a meterse en problemas con otros pastores, con otros creyentes, de manera tal que en muchas ocasiones soy mal interpretado. Pero tengamos un poquito de sentido común. Yo creo que nuestra predicación del evangelio debe tomar otra dimensión. ¿No será que nuestro testimonio es más importante que lo que hacemos? Porque si estamos viviendo en una sociedad donde más del 92% cree en Dios y el 80,4% es católico, y te recalco estas cifras y te las estaré recalcando hasta que yo vea lo contrario. Todo parece indicar que el testimonio es más importante que los folletos. Pastor, ¿qué usted quiere decir? Repito, tu testimonio es más importante que el folleto, que la guitarra y que los mini sermones que damos en los centros de trabajo. Eso es mucho más importante. Es mucho más importante tu testimonio que invitar a una persona a la iglesia. ¿Saben por qué? Porque todo el mundo cree en Dios. ¿O será que los estereotipos son o es la causa por la cual nosotros no tenemos una predicación efectiva? Recapitulemos un poquito atrás. Se le reveló Dios a Pedro y le dijo: ve a casa de Cornelio, un gentil pagano. Pedro llega a casa de Cornelio y dice: ustedes saben cuán abominable para mí es estar aquí. Y la palabra abominable tiene una connotación muy fuerte. Quiere decir separado, excluido de. Hay una separación. Solamente hay una persona que habla de abominable muchas veces, y es Dios. Y se usa la misma palabra. Miren lo que aconteció. Versos 42 y 43 de Hechos 10. Después que Pedro recapituló todo el sermón, Cristo vivió, Cristo murió, Cristo resucitó y Cristo puede perdonar pecado. Hay algo de lo que Pedro y los discípulos que fueron con él no se pueden escapar. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Subraye vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecado por su nombre. Él nos mandó que prediquemos al pueblo. No hay secretos cuando hay obediencia de ningún tipo. Los apóstoles daban testimonio obedeciendo el mandato de ir a predicar. Así que la única persona, no solamente digna de toda gloria y toda honra como cantamos, sino la única persona que también es juez y a la vez es digno de toda gloria, es la misma que perdona pecado. Lo que quiere decir que todo se trata de Jesús y es de Jesús, lo que quiere decir que Él será juez de los vivos y de los muertos. La palabra muertos acá es la palabra necros, lo que quiere decir que Jesucristo será el juez de los vivos, de mí, que tengo a su Espíritu Santo, me dio vida. Efesios capítulo número 2, verso número 1, Él os dio vida a vosotros cuando vosotros estabais muertos en sus delitos y pecados, pero también de los que no le reciben y de los que no se someten a su señorío, porque en ese momento toda rodilla se doblará y todo el mundo confesará que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Qué pensabas? ¿Que Jesucristo nunca te iba a juzgar? Te tengo una buena noticia. La Biblia dice que Él es juez de los vivos espirituales,
aquellos que tienen al Espíritu Santo, y de los muertos de aquellos que no tienen al Espíritu Santo, ni se conducen conforme al Espíritu Santo. Él es juez de los vivos y de los muertos. En el año 1956, en los Estados Unidos, un juez hizo algo que llamó y a la vez captó la atención de muchos. Él mismo se impuso una multa por una infracción que él había cometido. Y si tú te puedes pensar, no hay por qué hacerlo. Dirían algunos, se ve que ese juez no es ecuatoriano. Él mismo comete la infracción y él mismo se multa delante de su tribunal, donde él era juez. Dicho juez procedió así porque sabía que la aplicación de justicia era imparcial, que Dios no hace acepción de personas. Yo soy juez, también debo cumplir la ley. Yo soy cristiano, yo también debo cumplir las leyes impuestas por el Estado. Y la razón por la cual él lo hizo es porque él había entendido que Dios no hace acepción de personas. Él estaba allí sentenciando a muchos que habían cometido quizás la misma o mayor infracción que él. Y ahora él está cometiendo esa misma infracción. Pues eso mismo hizo Jesús. ¿Sabe por qué Jesús es juez de los vivos y de los muertos? Porque él fue a la cruz. Él se sentenció. Él no fue a un tribunal y dijo: yo soy inocente, ¿por qué me condenan? No hubo un pecado que le pudiesen imputar al Señor Jesucristo. Él es el juez porque él mismo fue su fiscal, él mismo es su abogado y él mismo fue a la cruz. Y él mismo se dio la libertad. Él no tuvo que orar para salir de la tumba. Él fue a la cruz, murió en la cruz y en la misma tumba resucitó, venciendo la muerte con poder al tercer día. De eso Pedro estaba diciendo que estaban dando testimonio. Mira lo que dice segunda carta a los Corintios 5:10. Y esto te lo digo porque si de algo adolece la iglesia es que pensamos que nunca vamos a morir. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho por medio del cuerpo, sea bueno o sea malo. Cada uno de los que estamos aquí, cada uno va a recibir su pago. Si hiciste el bien, recibirás el bien. Si hiciste el mal, recibirás el mal. Cada uno recibirá según lo que haya hecho. Por eso es que a mí me gusta predicar la palabra y dejarla ahí. Porque yo tengo tantas cosas, yo creo que a mí me van a tener que hacer un juicio extra. Porque tengo tantas cosas y tantas luchas. Pero creo que para el lugar que el Señor determine que vaya, seguirá siendo justo. Miremos la importancia del mensaje de Pedro. En el verso 42 dice: Él nos mandó. Él nos mandó, es un mandato que nosotros debemos tener. Pero si ustedes se ponen a analizar algo acá, ese mandato tiene una estrecha relación con ser testigos. Él dijo, versos arriba, nosotros somos testigos. En el 42 él dice, Él nos mandó. Muy sencillo. 2 por 2, ¿podría yo obedecer sin ser testigo? No. Pero 2 por 2, 4. Parece que yo no cumplo el mandato, es que no soy. Entonces no tengo por qué testificar. ¿De quién voy a testificar? ¿A quién le voy a predicar? ¿A quién yo le voy a decir que Cristo murió? ¿A quién yo le voy a decir que Cristo resucitó? ¿A quién? Si yo no soy testigo. ¿Qué cosa es un testigo? No solamente uno que dice que escuchó, sino uno que estuvo presente.
Y tú puedes testificar por medio de tu vida transformada. Lo que todo parece indicar que si no estás cumpliendo el mandato, tú tienes que preguntarte si tú eres testigo. Pedro cumplió el mandato porque fue testigo. Yo cumplo el mandato de predicar porque soy testigo. A mí me gusta siempre en mis enseñanzas, en mis predicaciones, ser lógico, claro y sencillo. Porque es mi deber contigo. Si no estás predicando el evangelio, es como que un médico quiera ser médico y quiera operar sin haber estudiado medicina. Es imposible. Es imposible. Yo entiendo a los que no cumplen el mandato. No se trata tampoco de temor, porque no nos están asolando. No tenemos a un Saulo de Tarso detrás de la iglesia Fuente de Gracia. Yo entiendo, porque Pedro me lo explica. Pedro me dice que él fue testigo de la vida, de la muerte, de la resurrección, y que él perdona los pecados, porque Pedro vivió el perdón cuando negó a Jesús. Y él obedece ese mandato porque es testigo. ¿O será que lo que impide que alcancemos al mundo perdido será que los estereotipos están por encima del mandato? ¿Cuántos estuvieron acá el domingo pasado? El título era Derribando estereotipos. Por eso, si usted se pierde la serie, andará como en un bosque sin saber para dónde ir. Pedro tuvo que derribar, ¿qué? Estereotipos. Ya tengo que ir a casa de Cornelio. Estando en casa de Cornelio, sucede algo maravilloso. Ellos quieren escuchar a Pedro. Pedro recapitula el evangelio, pero les dice: ¿saben por qué estoy acá? Por obediencia. Porque soy testigo de lo que aconteció. Lo que quiere decir que si no eres testigo, no obedeces el mandato. Pero si te consideras hijo de Dios y tampoco obedeces el mandato, quizás tengas que derribar algunos estereotipos implementados por la sociedad en tu vida. ¿Se dan cuenta, IFG? Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos venimos a este mundo siendo esclavos del pecado y del diablo. Todos nacemos en enemistad con Dios. Por lo tanto, todos necesitamos el evangelio. Todos necesitamos salvación. Todos necesitamos de un redentor, de un perdonador, de uno que nos reconcilie con Dios. Y ese es Jesucristo, juez de los vivos y de los muertos. De manera que el apóstol Pedro, después que rompe los estereotipos, él dice algo poderoso: ustedes pueden alcanzar salvación. Porque ahora me doy cuenta que el evangelio que fue predicado comienza a surtir efecto. Ningún estereotipo nos puede cegar ante el hecho de la proclamación del evangelio, porque nuestro primer deber es lo que dice el verso 42. Él nos mandó. Pero pastor, ¿qué más podemos sacar de ahí? Muy sencillo. Dios no manda a predicar a aquellos que no son sus hijos. Recuerden cuando comencé a leer versos anteriores, Lucas dice que no a todos. El evangelio, todos no lo aceptan. Así es, tristemente es así. Porque si todos aceptáramos el evangelio, nosotros estuviésemos hoy con la iglesia llena, porque todos entienden que necesitan el evangelio. Y la violencia no existiera, la fornicación no existiera, los sitios de pornografía no existieran, porque todos somos creyentes. Estuviésemos viviendo una vida amplia, llena de amor, pero parece que no. Pero fue llevando a esa comunidad de gentil a una ascensión de la fe, al punto que los hace aterrizar en un lugar donde ellos necesitaban estar.
Dios puede perdonar pecados. Sí, es verdad. Era una comunidad temerosa, era una comunidad donde daban limosna, donde eran piadosos, pero eso no es suficiente. Recordemos que domingos atrás yo les había dicho que nada de eso es suficiente para alcanzar salvación. Él les pidió que por medio de lo que estaban haciendo pudieran ver a ese Jesús que vivió, que murió y que resucitó. Él los quiere llevar un poco más allá y les dice, miren, la piedad, el dar limosnas y ser temeroso de Dios no es suficiente. Hay algo más. Hay algo interno. Porque tú me puedes ver a mí que soy piadoso de aquí para afuera. Tú me puedes ver a mí que soy temeroso de Dios de aquí para afuera. Tú me puedes ver a mí dando limosna de aquí para afuera, pero yo necesito algo adentro. Yo necesito ese río de agua viva. Yo necesito algo que me cause tristeza desde adentro hacia afuera cuando peco. Y eso se llama Espíritu Santo. Por eso es que no te pierdas el domingo que viene. Porque en medio de la predicación ocurrió algo sobrenatural. Miren lo que dice Primera carta a los Corintios, capítulo número 2, verso 1 y 2. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse, ese fue Pablo, no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Lo mismo que hizo Pedro en casa de Cornelio. No me propuse otra cosa. Yo estaba estudiando este texto hoy en la madrugada. Y esta semana yo estuve andando en las redes sociales, en la página de la iglesia. José Luis Tinoco había compartido una publicación. Él es uno de los administradores de la página de Facebook. Llega la notificación junto con mi hija, ¿no? Los tres administramos la página. Yo no mucho, son ellos los que están siempre haciendo cosas, pero bueno, llegan las notificaciones. Y me pongo a ver una página de Facebook que se llama Apostolobos. En vez de apóstoles, apostolobos. Y dentro de lo que allí estaba aconteciendo, este pastor o pseudo pastor estaba haciendo, parece que ya no hay COVID. Soplaba, y la saliva, el COVID se riega en todo aquello. Pero vi otra publicación que me llenó de tristeza, de ira. Ver a un falso profeta profetizándole a Alex Campos. Ustedes están viendo algo aquí en Pedro de este tipo de cosas. ¿Saben por qué? Porque el evangelio no es suficiente para ellos. Por eso recurren a esas artimañas emocionales para captar tu atención. La palabra de Dios es útil. Si yo no la creo que es útil, estaré acá profetizándote, estaré pidiéndote que pases al frente, estaré pidiendo que te levantes, estaré tocando tus partes sensibles, estaré haciéndome el adivinador. ¿Qué matrimonio no ha discutido esta semana? Yo. ¿Quién no fue tentado esta semana? ¿Quién no pecó? ¿Quién no está esperando una noticia aquí? ¿Quién no está esperando un cambio de trabajo? Son cosas que es lo mismo de siempre. Recurren a estas cosas porque creen que el evangelio no es suficiente. Pedro estaba en casa de Cornelio obedeciendo un mandato, pero no tocando las partes sensibles de los gentiles, sino predicándole el evangelio. Y la obediencia al mandato
fue el eco de lo que el Señor Jesús les dijo en Marcos 16:15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Toda criatura, ahí se encuentran los gentiles, los paganos, los negros, los chinos, los pobres, los blancos, los de menos estatus, los analfabetos, los inteligentes, los letrados. Ahí están. ¿Saben por qué? Porque la palabra toda no excluye a nadie. Porque todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y es acá donde los estereotipos se derrumban. Cuando comenzamos a predicar el evangelio a toda criatura. Cuando les enseñamos a las personas quién es Cristo, lo que hizo y por qué vino y a qué vino, eso es suficiente. Porque Dios nos prometió que por medio de la predicación del evangelio, Él le abre la mente y el entendimiento a las personas. No es por medio de otra cosa, no es por medio de emociones, no es por medio de falsas profecías, de adivinación, de exaltación, ni de gritería, ni de una alabanza estrepitosa, no, nada de eso. Porque si hubiese sido por eso, estoy seguro, confío en el Señor que Él lo hubiese puesto, y creo que tú y yo estamos de acuerdo en que Él nos dejó lo que nosotros necesitamos para conducirnos en esta vida justa y piadosamente. Amada Iglesia Fuente de Gracia, quiero hacerte una pregunta. ¿Qué hace en tu vida que no se vea la belleza del evangelio? ¿Los estereotipos? ¿La falta de pasión por predicar a toda criatura? ¿No sientes pasión? ¿Una vida fría y sin apetito espiritual? ¿Eso hace que tu vida no refleje la belleza del evangelio? ¿Marcas él o ella no? Yo no voy aquí, él no califica, no tengo pasión por predicar el evangelio? O quizás una vida fría sin apetito espiritual. ¿No sientes pasión por la oración? ¿No sientes pasión por la lectura? ¿No sientes pasión por participar de las actividades que van a aportar un enriquecimiento a tu vida de manera tal que te vas a comportar como un cristiano digno de embellecer el evangelio? Termino con esta bella y linda historia. El misionero Hudson Taylor contó acerca de un pastor chino algo. Él dice que este pastor hacía poco, 3 meses más o menos, que se había convertido al evangelio. Y él le pregunta a este pastor, que hacía 3 meses que se había convertido al evangelio: ¿cuántas personas has ganado para Cristo? A lo que este pastor joven respondió: si llevo 3 meses en el evangelio. Debe usted pensar que necesito un poco más de tiempo. Apenas ayer encontré un Nuevo Testamento en chino. Y a lo que Hudson Taylor le dice lo siguiente: ¿hay velas en tu casa para que alumbren tu casa? Sí, señor. Y él dijo lo siguiente: para mantenerte alumbrado, ¿tú esperas que las velas se acaben y la casa quede oscura? ¿O automáticamente cuando se va acabando la vela vas y compras más? El joven pastor dijo: yo no puedo esperar que se me acabe, porque lo más probable es que me quede oscuro. El joven comprendió la lección y se puso a trabajar. Antes de 6 meses ya se habían convertido por él algunos amigos y vecinos. Muchos de ustedes llevan más de 3 meses en el evangelio. Tengan cuidado de convertirse solamente en consumidores y oidores de la palabra del Señor. Cuando Mateo oyó a Jesús, automáticamente no perdió tiempo y lo invitó a su casa. Cuando la samaritana se encontró con Jesús, salió corriendo para Samaria y predicó el evangelio a los samaritanos. Cuando el eunuco tuvo un encuentro con el Espíritu Santo,
fue gozoso a Etiopía. Mi pregunta es, ¿cómo sales tú de aquí hoy? Quiera Dios, por lo cual he orado en toda esta madrugada, que el Espíritu Santo te cargue con la pasión de predicar el Evangelio. Que tú puedas ver cómo se están derrumbando los valores a tu lado, cómo tu ciudad Guayaquil necesita, cómo tus familiares, tus compañeros de trabajo, que quizás en algún momento de tu vida te extendieron la mano. Quizás un hermano o una hermana te ayudó y piensas que él o ella son insalvables. Quiero decirte que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y podemos comenzar orando por él o por ella para que Dios te use a ti y puedas ser instrumento, así como lo fue el eunuco, Mateo, la samaritana, y así como también lo fue Pedro, derribando estereotipos, dándole la belleza al Evangelio.